Dios le bendiga, le saludo con la paz del Señor en esta mañana, agradecido con Dios por un día más que nos permite estar en su presencia y entender sus propósitos. Anoche teníamos una conversación aquí con los hermanos y hablábamos acerca también de entender los tiempos de Dios. Hablábamos acerca de tener un conocimiento de los tiempos de Dios. A veces nosotros adjudicamos todos a la fe y la fe es verdaderamente importante porque la fe es lo que hace que nosotros podamos caminar en este mundo predicando a Jesucristo. Pero si no tenemos entendimiento en los tiempos de Dios, muchas veces la fe se hace infructuosa porque no entendemos en cuándo y en qué tiempo tenemos que movernos. Quiero compartir una pequeña reflexión. Allí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 29, dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Qué poderoso esto. El profeta Juan dice que Dios lo envió a bautizar con las aguas. Y él daba testimonio de que venía alguien más poderoso, alguien que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla allí en el libro de Mateos, capítulo 28, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Dios no está hablando del bautismo en las aguas, porque el bautismo en las aguas es para arrepentimiento, no para salvación. Dios envió a Juan a bautizar en las aguas para arrepentimiento, no para salvación. El bautismo al que hace referencia la palabra es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué toco este tema? Porque es justamente la falencia que tiene la iglesia hoy. Ya no hay bautismo del Espíritu Santo. En la iglesia no hay bautismo del Espíritu Santo. La iglesia se ha desviado y no ha entendido los propósitos de Dios para este tiempo. Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo, porque sin el bautismo del Espíritu Santo usted no tendrá salvación. Escuche esto, dice la Biblia que el que crea y sea bautizado será salvo. Y vuelvo a reiterar, no habla del bautismo en las aguas, sino que está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar lo que dije recién. El bautismo en las aguas es para arrepentimiento. Usted se bautiza en las aguas porque se ha arrepentido. Es parte de la liturgia dentro de la iglesia, dentro del clero. Usted tiene que bautizarse porque está arrepentido verdaderamente. Pero el bautismo que Dios le manda a la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo. Juan da testimonio que Jesús era el que bautizaba con Espíritu Santo. Jesús era el que bautizaba con Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo?
El Señor le dice a los discípulos, cuando ya había resucitado, se le apareció Jesús y le dijo, paz con vosotros. Y le dice que sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo. Ese no es el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo es sumergirse. Cuando usted recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo sobre usted, viene el Espíritu Santo y entra en usted. Él se sumerge en usted. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre usted, entonces es cuando usted se sumerge en el Espíritu. Ese es el bautismo, cuando usted se sumerge en el Espíritu. El sumergirse en el Espíritu es como sumergirse en un río, es como sumergirse en un estanque de agua. Usted depende, usted está flotando y depende, el agua lo mantiene o no lo mantiene, el agua lo baja o lo sube, el agua tiene la potestad porque gobierna su entorno. Todo lo llena, todo lo llena y usted está sumergido en ese agua. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted está sumergido en el Espíritu de Dios. El sumergirse en el Espíritu Santo a usted le lleva a que el poder de Dios venga sobre su vida, a que el poder del Espíritu Santo se manifieste en su vida. Hoy tenemos una falencia. Tenemos ríos diferentes que divergen en diferentes pensamientos. ¿Por qué? Porque hay momentos en que usted va a ver que la gente se vuelca hacia lo que es evangelístico, porque busca la emoción del momento. No estoy hablando de la persona que recién conoce al Señor porque necesita el evangelista para que le llene con la palabra. Estoy hablando de los creyentes. Cuando llevamos un evangelista a la iglesia, el evangelista de la iglesia va solamente para tocar la emoción, porque ya está evangelizada la iglesia. Entonces va solamente para emocionarlos. Entonces hay gente que busca la emoción del momento. Y tenemos otra corriente que busca todo lo que es letra. El querer saber y llenarse de saber. Pero no hay mover del Espíritu Santo. Ambas corrientes parece que fueran piadosas, pero ambas corrientes son el modo operandi que tiene el enemigo para desviarte, para sacarte del propósito al que fuiste llamado, para sacarte del propósito al que Dios te llamó. Hay un llamado eterno para ti, pero lamentablemente hoy tenemos un cementerio lleno de gente que nunca alcanzó los propósitos en Dios, que nunca pudo asirse de las promesas de Dios, que jamás pudo llegar al cumplimiento de esa promesa. ¿Por qué? Porque se desvió. Porque en un punto se desvió. En un punto salió fuera de la voluntad de Dios. Entonces, Dios está reclamando hoy a la iglesia el volvernos a empoderarnos en el Espíritu Santo, sumergirnos en el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu el que obre, para que sea el Espíritu Santo el que haga la obra. Días pasados alguien me comentaba y me decía, usted no se da cuenta de lo que Dios hace a través suyo. Y yo le dije, no, y no quiero darme cuenta. No me interesa darme cuenta. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata ayer a la mañana Dios me hablaba y me decía, tenemos la costumbre de decir, no, yo no estoy preparado. O decimos, no, yo no estoy bien para servir a Dios. Yo no estoy bien en oración, no estoy consagrado para Dios. Y lo decimos como si se tratara de nosotros, como si la obra se hiciera porque nosotros estamos bien. Eso es robarle la gloria a Dios, eso es negar el sacrificio de Cristo. Porque no es ni usted ni yo el que hace la obra, es Dios. Y Dios obra cuando usted le cree. ¿Y qué tengo que creer yo? Tengo que creer que Él es autosuficiente para salvarme, que es autosuficiente para hacer un milagro, que es autosuficiente porque todo ya lo hizo. Yo tengo que creer en aquel que murió por mí y resucitó y me dio vida con Él.
y me tiene sentado en lugares celestiales junto con Él. Él me tiene sentado porque Él se sacrificó por mí. No por mis obras ni porque yo sea un santo, porque Él es santo y su obra permanece para siempre. Por eso Él es el que tiene toda honra, todo poder, toda gloria le pertenece. Pero nosotros enseguida comenzamos a cuestionar a Dios y negamos la suficiencia de su acto sacrificial donde Él nos entregó la salvación. ¿Cómo lo negamos? Aduciendo que tenemos que estar bien, que tenemos que hacer esto. Mire, usted lo que tiene que tener fe. Usted lo que tiene que hacer es rendirse a Dios. Usted imagínese al apóstol Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo, del que escribió casi más de la mitad del Nuevo Testamento. Estamos hablando de un hombre con una capacidad intelectual del espíritu tremenda, que dejó plasmada en el Nuevo Testamento la historia prácticamente de la iglesia a través de cartas pastorales y a través de testimonios. Estamos hablando de un hombre que podríamos decir que es santo, pero él cuenta y dice en un momento, declarando la palabra, que él tenía un aguijón y que ese aguijón a él lo tenía a madre, porque era un aguijón que venía de parte de Satanás, el diablo, que venía y lo abofeteaba, que venía y lo hacía caer, que venía y lo mantenía continuamente en vilo y no podía afirmarse en lo que él quería. Él quería servir a Dios con un corazón íntegro. Él quería servir a Dios enteramente puro para Dios. Como usted y yo muchas veces queremos servir a Dios de una manera especial. Queremos que Dios no encuentre en nosotros nada que pueda reprocharnos. Queremos ser como en el Antiguo Testamento cuando David dijo, Señor, escudriña mi corazón, porque él consideraba, el salmista consideraba que él era santo. Pero cuando cayó con Betsabé se dio cuenta que no era tan santo, se dio cuenta que tenía falencias, se dio cuenta que había un aguijón también en él. El aguijón en la carne habla de pecado, porque en la carne radica el pecado. El aguijón en la carne que tenía Pablo era un pecado. Pablo lidiaba contra un pecado, Pablo luchaba. Oh, ¿quién me podrá librar de este cuerpo pecador que hace lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no puedo hacer? ¿Quién me podrá librar de este aguijón que me mantiene continuamente de rodillas? Dios lo mantenía de rodillas, lo mantenía de rodillas. ¿Sabe por qué lo mantenía de rodillas? Porque ese aguijón hacía que él nunca se creyera que era más de lo que tenía que ser. No tengas mayor concepto de ti mismo que el que tienes que tener, dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque era necesario que la dependencia, aleluya, del Espíritu Santo fuera absoluta en Dios. Nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para depender de Dios. Tenemos que depender de que el Espíritu Santo sea en nosotros. Pero para eso necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo. Necesitamos bautizarnos. Ahora usted me preguntará, ¿y qué tengo que hacer? Creerle. Si tú le crees a Él que Él tiene poder para cambiar tu vida, si tú le crees a Él que Él puede hacer que lo que hoy es imposible sea posible, si tú le crees a Él que lo que a ti te cuesta vencer, Él tiene el poder para vencerlo, Dios lo va a hacer. Determinarás algo, dice la palabra, y esto te será firme. Escuche esto. Cuando yo me determino a creer que Él es autosuficiente para que yo pueda vencer, para que yo pueda llenarme de Dios, para que todo lo pueda hacer en el nombre de Jesucristo, cuando yo creo que yo no tengo que hacer nada más que creerle, porque Él ya lo hizo todo, cuando yo creo eso y me determino a creer eso, entonces Dios afirma esa creencia en mí, Dios afirma la palabra en mí y me lleva a un punto donde esto es posible. Dice, y sobre mi camino alumbra el Señor. Significa que voy a ser guiado por el Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo me va a guiar de tal modo que lo que parece imposible será posible en el nombre de Jesús. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Usted no puede ser santo por sí mismo. Usted no puede ser justo porque usted hace las cosas bien. Usted es justo, aleluya, porque Cristo lo justifica. Usted es santo porque Cristo lo santifica. Usted es hijo de Dios porque está en Cristo Jesús. Porque no hay otro modo, no hay otro nombre dado a los hombres en que se pueda ser salvo, sino en Jesucristo. Aleluya, porque a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Dice, pero los que creen en su nombre
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, tenemos que enfocarnos nuevamente, iglesia, volver nuevamente a buscar la presencia y el bautismo del Espíritu Santo. Si había una señal apostólica, si hay una señal apostólica que podemos discernir a través de las Escrituras, es el bautismo del Espíritu Santo. Dice que cuando llegaban los apóstoles, lo primero que hacía, descendía el poder del Espíritu Santo. Y hoy tenemos muchos apóstoles y el Espíritu Santo no está. Muchos apóstoles de nombre, porque el Espíritu Santo no está. Porque el reino no consiste en palabras. Sí, la prédica es muy linda, tiene muy lindo léxico, hablan muy bonito, todo lo que usted quiera. Pero no, el reino no consiste en poder. El poder del Espíritu Santo consiste en la manifestación del Espíritu Santo. El apóstol decía, porque no hablo con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. Con demostración de espíritu y poder. Hemos torcido el Evangelio, hemos cambiado el Evangelio, lo hemos llevado a nuestra conveniencia. Ya no hay fe en las iglesias, se ha perdido la fe. El Señor Jesús, por eso Cristo viene, pero cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe. Pero cuando vuelva Cristo hallará fe en la iglesia. Hoy ya no hay fe. Imagínense, Cristo viene, Cristo está llegando, Cristo lo profetizó. Cuando Él vuelva, no iba a haber fe sobre la iglesia, porque la iglesia se ha enfocado en hacer lo que humanamente cree que tiene que hacer. Me he cansado de oír a siervos de Dios decir, no, Dios haría esto porque yo como padre haría esto, pero vos como padre harías, pero la sabiduría tuya, hermano, es diabólica, satánica, dice la palabra. Porque no son nuestros pensamientos como los de Dios, sino que son más altos los de Dios que los nuestros. Nuestros caminos son más bajos que los de Dios. No podemos comparar y llevar a Dios a un pensamiento humano. No podemos comparar y llevar a Dios a un razonamiento humano. A Dios se le cree, no se le cuestiona. A Dios se le cree y no se le razona. A Dios se le cree. No veo nada, no importa, pero en un momento voy a ver, porque yo estoy creyendo que lo que no veo en lo natural, en el Espíritu yo lo estoy viendo. En el Espíritu lo he visualizado. Y no estoy haciendo, porque hay algunas corrientes del mundo que enfocan ese tipo de situaciones, que trabajan bajo algunos espíritus inmundos. Estoy hablando de lo que es verdaderamente en la fe, de creerle a Dios. El bautismo del Espíritu Santo, iglesia, hoy es necesario, tanto como lo fue ayer. Yo cuando conocí el Evangelio, cuando me di cuenta y entendí que había un Espíritu Santo y había un poder que venía a través de un bautismo del Espíritu Santo, en mí se gestó una desesperación. Yo empecé a buscarlo con desesperación. Yo le clamaba, lloraba, gritaba, Señor, bautízame con tu Espíritu, porque si no me das tu Espíritu no tengo nada. Tu palabra dice que el Espíritu Santo son las arras de mi salvación, es el adelanto, es lo que tú pagas por mí, para cuando vengas yo sea tu pertenencia. El sello que tú pones en mi corazón. Cuando venga Cristo, lo primero que va a hacer es mirar el sello que hay en tu corazón. ¿Cuál sello tienes tú en tu corazón? El bautismo en las aguas solamente te lava por afuera, pero tú tienes que ser lavado por dentro. Tienes que ser lavado a través de sumergirte en el Espíritu Santo. Fariseos hipócritas, le dijo el Señor, laváis lo de afuera del vaso, pero adentro estás todo corrupto. Sos como sepulcro blanqueado, por fuera muy hermoso y adentro está lleno de huesos podridos. Nosotros necesitamos ser limpios desde adentro y para eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Yo le hablo a la iglesia, tiene que volverse a los rudimentos de la palabra, tiene que volverse a lo que Dios dice. Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, dice en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La iglesia hoy está tarda para oír porque no quiere aprender, no quiere cambiar, quiere seguir siendo la misma de siempre. Usted lleva una palabra de revelación, usted lleva algo que va a conmover en el espíritu y esas personas rechazan porque quieren seguir emocionados creyendo que en un Dios místico. Dios no es místico, la mística significa en creer en cosas que divagan, no.
Dios es sobrenatural y es real y verdadero. Dios existe, es más real que usted y que yo. Dice la palabra, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales, dice el Señor, habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios nos enseña y es clara. Hoy, cuando debían ser la mayoría maestros, pero cuando la Biblia habla de maestro, no está hablando del conocer humano, del conocimiento del ser humano. Habla de ser maestro por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una palabra revelada tiene más poder que 10.000 palabras que usted pueda enseñar en su conocimiento. Una palabra que viene del Espíritu puede romper cadenas de maldiciones con el solo hecho de declararla en una iglesia, en una congregación, en un país, en un lugar donde se encuentre. Usted suelta una palabra y esa palabra puede conmover naciones. Pero usted puede predicar toda la Biblia con el conocimiento humano y usted no va a mover ni siquiera una hoja, porque no hay poder en aquello que está inerte, en aquello que es letra, pero sí hay poder cuando el Espíritu Santo es el que manifiesta su gloria. Cuando el que habla es el Espíritu Santo, algo se rompe en las tinieblas, algo se rompe en la eternidad, porque la misma eternidad está esperando la manifestación de los hijos de Dios, así como gime la humanidad por la manifestación de los hijos de Dios. Yo quiero que aprenda y entienda esta palabra, la manifestación de los hijos. No de los evangélicos, no de los creyentes, de los hijos. El hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al Padre. Un hijo es el que ve lo que hace el Padre. La mayoría predican, la mayoría hablan, enseñan de lo que ellos ven, pero no de lo que ven al Padre, sino de lo que ven en las Escrituras. Yo te estoy diciendo, deja de leer a Dios y comienza a oírlo, comienza a verlo. Que haya un encuentro personal, y a menos que tengas comunión, que seas lleno del poder del Espíritu Santo, se va a complicar que tú puedas verdaderamente ver lo que Dios hace. Me encontraba en una iglesia, anoche hablaba de esto, y estando orando de pronto veo a una joven y veo que tiene una pierna más corta. Estaba orando, yo lo veo en el Espíritu. Y como yo le creo a Dios, automáticamente abrí mis ojos y comencé a buscar a la joven. Porque si yo lo vi, yo digo, acá está, en algún lugar de acá está. Miro y la encuentro, estaba ahí. Me acerco, miro y le digo, usted tiene una pierna más corta que la otra. Y se sorprendió la joven. Y le digo, siéntese, haga así. Y se puso, tenía más o menos 5 centímetros más corta una pierna que la otra. Ella nunca se dio cuenta, caminaba con la cadera torcida, pero no se daba cuenta. ¿Qué hicimos? Oré por ella y el Señor en un momento, lo que había visto en el Espíritu, creció su pierna, creció delante de sus ojos. Ella lloraba, la amiguita que estaba al lado también lloraba porque vieron algo, un milagro creativo delante de sus ojos. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted ve lo que el Padre hace, usted va a declarar palabra segura, palabra que va a ser confirmada por el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia está como está hoy? ¿Por qué no impactamos en las naciones? ¿Por qué todavía nos persiguen? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué estamos ocultos? Ni siquiera somos iglesia. Nos tienen como una secta. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es religiosa y se quedó estancada en los siglos pasados. Si la misericordia de Dios se renueva cada día, su palabra es eterna y tiene renuevo. No se le acaban las palabras a Dios. Voy a predicar esto, ya lo prediqué 2 o 3 veces, pero lo voy a volver a predicar porque a Dios no se le terminan las palabras. A ti se te terminan las palabras, a mí se me terminan las palabras, pero a Dios no. Cuando yo hablo rema, cuando hablo la palabra revelada, nunca voy a repetir una prédica, jamás, porque Dios tiene cosas nuevas cada segundo. El segundo que acaba de pasar ya es viejo. Dios tiene algo nuevo. Por eso la expresión lo mejor está por venir, a eso hace referencia. Cuando verdaderamente yo estoy creyendo que lo nuevo que viene es de gloria. Espero que esta reflexión te haya servido. Voy a hacer una oración por sanidad,
voy a hacer una oración para aquellos que tengan algún problema físico, los que estén viendo ahora en directo y los que van a ver luego este video. Si tú crees verdaderamente en la palabra que te he predicado, si tú crees en el poder del Espíritu Santo, yo declaro en el nombre de Jesús que toda persona que esté viendo este video, el poder del Espíritu Santo se ha de manifestar en su vida, en sanidad, en milagro, como tú quieras. Lo que tú tengas necesidad, exponlo delante de Dios, extiende tu mano hacia donde estés viendo este video y vas a recibir un milagro de parte de Dios y vas a recibir una bendición de parte de Dios. Amado Dios, Padre de toda gloria, Señor de todo poder, en el nombre de Jesús, estoy creyendo, Padre, que en este momento tú estás obrando sobre mi hermana, tú estás obrando sobre mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Estoy creyendo, Padre, que toda sanidad viene sobre la vida de mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús. Estoy creyendo y declaro y profetizo por el poder de tu palabra que viene un tiempo de prosperidad, bendición económica, que aquellos que están luchando con su economía se rompen las cadenas de miseria, de escasez, en el nombre de Jesús, de pobreza, Padre. Toda limitación que caduca ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que se abren los cielos para prosperidad económica, una bendición financiera declaro sobre tu vida. Declaro que tu sanidad, tu milagro ya está, que tú lo recibes. Cancelo todo decreto de muerte, cancelo todo decreto de enfermedad sobre tu vida. Toda maldición familiar, ancestral, generacional se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y declaro por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que tú recibes esta bendición en el nombre de Jesús. Ahora, Padre Santo, declaro sobre las naciones de la tierra, Padre, estoy declarando, Padre bendito, un tiempo de movimiento sobrenatural, que vuelve a manifestarse el poder del Espíritu Santo, porque es necesario que la iglesia vuelva a ser bautizada, que se vuelva a derramar el Espíritu Santo sobre la iglesia para el último gran avivamiento, porque Dios está empoderando a la iglesia nuevamente para soportar lo que viene, que es la persecución. A partir del año 2020 en adelante comenzará a levantarse en toda Latinoamérica la persecución, y yo estoy declarando que tú los estás empoderando, Señor amado, a través del derramamiento del Espíritu Santo. La palabra de Joel vuelve nuevamente a gestarse, Padre, porque está escrito que lo que ayer fue, hoy es, y lo que es hoy ha de ser, porque tú estás en esto, Padre Santo. Todo vuelve nuevamente, y yo estoy declarando en el nombre de Jesús que vuelve a derramarse el Espíritu Santo sobre la iglesia, vuelve a derramarse el Espíritu Santo sobre la vida de los ministros, que vuelves a empoderar, Padre Santo, a tus ministros con esa unción sobrenatural, Padre, que nada puede resistir, Padre Santo. Por eso el enemigo ha estado tratando de llenar la iglesia, Padre Santo, de pensamientos de hombre, de ideologías humanas. Está metiendo, Padre Santo, las cabezas de la bestia, están apretando, Padre Santo, pero yo estoy declarando que hay una liberación, Padre Santo, sobrenatural en el nombre de Jesús sobre la vida, Padre Santo, de tus ministros, de los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, en el nombre de Jesús, bendito Rey. Yo estoy profetizando, Padre Santo, Dios mío, sobre cada nación, Padre Santo, un mover sobrenatural. Estoy declarando que viene un tiempo de gloria, Padre Santo. Tú me has mostrado en estos últimos días, Señor amado, Padre Santo, el mover del Espíritu Santo. Me has mostrado, Señor, el poder con el que está gestándote sobre la tierra, Padre Santo. Hemos visto milagros, señales, prodigios, liberaciones, porque tú estás obrando, Señor. Estamos declarando tu palabra, Padre Santo. Establecemos lo que ya está escrito en los cielos, establecemos lo que ya fue dicho en los cielos, para gloria de nuestro Señor Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, y está hecho por el poder de la palabra. Amén y amén. Quiero decirle algo más quiero decirle. Mucha gente cuestiona cuando nosotros decimos establecemos. Porque ¿quién sos vos para establecer? ¿Sabe por qué nosotros establecemos? Porque nosotros vemos lo que nuestro Padre hace. Porque nosotros entramos, aleluya, por el Espíritu en la eternidad. Porque nosotros comprendemos lo que significa vivir en el Espíritu. ¿Sabe quiénes son los que cuestionan esto? Los que nunca jamás fueron capaces de entrar en el Espíritu, los que no conocen el reino, los que no saben lo que significa vivir en el Espíritu. Esos cuestionan el reino. Cuestionan la sabiduría de Dios. Pero yo le voy a decir algo. La Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que la sabiduría en el siervo de Dios es testificada por los hijos. Aprenda esto. Reciba esta revelación. La sabiduría es testificada por los hijos.
Los hijos que verdaderamente entienden el reino, los hijos que verdaderamente han comprendido el reino, tienen la autoridad de Dios y la capacidad de gobierno para establecer en la tierra lo que fue establecido en la eternidad. Aleluya. Usted entienda que nosotros somos el reflejo, no somos la imagen natural. La imagen natural está en el espíritu, nosotros somos el reflejo. Todo reflejo siempre llega más tarde que la imagen natural. Nosotros como reflejo, lo que establecemos en la tierra ya fue hecho en los cielos, en la eternidad. Por tanto, los que tenemos la gracia de Dios y creemos y confiamos en Dios, aunque nos llamen locos, aunque digan que estamos locos, nosotros vemos lo que ya Dios ya hizo y por eso declaramos y establecemos en la tierra lo que fue establecido ya en los cielos. Aleluya, alábele porque Él vive. Muchos cuestionan esto, muchos tratan de que estamos endemoniados, que hablamos cosas del diablo. No me importa lo que digan, yo solamente sé una sola cosa: que el que a mí me rescató del mundo, que el que a mí me llamó con voz audible, que el que me habla todos los días, que aquel al que oigo vez tras vez con voz audible, al que veo en el espíritu, al que puedo recibirlo con una palabra en mi corazón, aquel al que me ha demostrado con muchas señales que Él existe, que es real, ese es el que me sostiene. Lo que diga el hombre me tiene sin cuidado. Lo que diga el diablo menos todavía. Pero sí lo que Dios dice de mí. Por eso el testimonio que tú tienes que tener no tiene que ser para los hombres, tiene que ser para Dios. Porque aquel que ve en los secretos es el que recompensa en público. Muchos aparentan, hipócritas, hacia afuera ser santos cuando adentro están llenos de huesos podridos. Tu testimonio tiene que ser para Dios. Dios tiene que ver tu corazón. Dios tiene que conocerte y saber quién eres tú. Dios testifica de aquellos que conoce. Recuerda que dice: en aquel tiempo vendrán muchos en mi nombre diciendo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera. Apartate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Tenga cuidado. Él tiene que conocerte. Él tiene que ver tu corazón. No es lo que aparentas, es lo que tienes. Tú tienes que ser real. Como eres en intimidad, tiene que ser afuera. Si tú te humillas delante de Dios, humíllate también delante de los hombres que fueron hechos a imagen de Dios. Porque si tú no te humillas delante de los hombres, tú tampoco te humillas delante de Dios. Porque eso es hipocresía. Aparentar por un lado y ser por el otro. Eso no existe. Eso es satánico. Aprendamos lo que Dios dice, mis amados hermanos. Los bendigo con toda bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que cada palabra en este video sea de bendición y prosperidad para tu vida. Te bendigo, te abrazo, que Dios te recontra bendiga más. Te saludo desde Barranquilla, Colombia, donde me encuentro transitoriamente en este tiempo. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Gracias por estar allí. Bendiciones.